Buenos días, apreciados alumnos y participantes a este curso de geopolítica de Venezuela en el Caribe y en su fachada atlántica. Es uno de los temas más controversiales, porque se habla pues de lo que significan los elementos inmanentes del Estado, que muchas veces no se aprecian, pero que hay organizaciones del Estado cuya responsabilidad los lleva a materializar esos efectos en el desarrollo pues, del día a día de sus trabajos. Hacerlo es una obligación y es realmente un requerimiento para la salud del Estado. La soberanía, que es el primer tema, es un concepto que se puede materializar. Y nosotros vamos a ver en este primer video lo que es la soberanía de un Estado y cómo se materializa el poder nacional. Para eso vamos a disponer de algunos conceptos básicos sobre el Estado, estrategias y políticas, y se darán cuenta de la importancia que esto tiene. Porque cuando algunas veces se habla del Estado, se cree que es algo etéreo y que realmente tiene ramificaciones que están en la mente de la gente, y no es así. El Estado es una organización, es un ente ordenador y su fin es promover la satisfacción de las necesidades de una población. Esa población está asentada en un espacio geográfico y esa gente que conforma la organización del Estado, que son gente del Estado y deberían de ser estadistas, comprenden qué significa administrar el Estado. Han internalizado en el desarrollo de su carrera la importancia que esto tiene para lo que significa mantener inmanente la presencia del Estado en todos los espacios geográficos que corresponden a su jurisdicción territorial. Y, lógicamente, esto se hace mediante la seguridad y el desarrollo de los intereses nacionales. El bienestar general de la nación es la meta de todo Estado y debe estar pues, perfectamente claro cómo hacerlo. Quienes realmente han estudiado esa ciencia social del arte de gobernar entienden que es analizar el poder público o del Estado para promover la participación ciudadana, y deberían de conocer que ellos tienen una capacidad para distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar su meta como hombres de Estado. Entonces, para eso, en planificación estratégica, las conclusiones de esa planificación estratégica están las estrategias políticas para este caso. Pueden ser estrategias, si estoy en una empresa, pero la estrategia política dedicada al Estado es una confluencia entre esa metodología de la planificación estratégica y el arte de concebir los esfuerzos necesarios para cubrir las necesidades de la población. Siempre se hace con una orientación que les dan el proceso de formación de su manera, su tendencia política, en la cual está imbuido en su partido político en la democracia. Y esos partidos políticos en directa consonancia con lo que va a ser su realidad cuando vayan a administrar el Estado, deben estar claros que tienen que formar estadistas. Las estrategias nacionales son los esfuerzos concebidos por esos profesionales del Estado. O sea, el político debe convertirse en líder político, y el líder político, ¿verdad?, influyendo en sus seguidores, que son el ciudadano común, debe aspirar a que ese ciudadano que cree en mí obtenga el mayor beneficio del bienestar general
que va a crear en toda la población para poder realmente alcanzar el bienestar general de la nación. Entonces, por eso es que siempre en todas mis clases he tenido mucho cuidado con lo que significan las estrategias de esos dos grandes elementos que ayudan a planificar y a ejecutar todo lo necesario para darle fuerza al poder nacional, incrementarlo en sus cuatro sectores, en el sector político, en el sector económico, en el sector social y en el sector de seguridad nacional. Si no está claro esto, el hombre de Estado olvida una de las dos patas en las cuales camina ese proceso del Estado. Ese Estado vive y como vive se articula perfectamente cuando él piensa en planificación estratégica, respira, se activa, se fortalece mediante la planificación del desarrollo y la seguridad, articula las estrategias en sus extremidades derecha e izquierda, en estrategias de seguridad y desarrollo, y camina en la consecución de los fines del Estado con sus extremidades inferiores. Los procesos para alcanzar la misión del Estado indudablemente que están ligados a las estrategias políticas. ¿Y cómo se materializan? Bueno, los partidos políticos que aspiren a gobernar tienen que formar estadistas, hombres de Estado, y le dan la orientación filosófica de qué hacer para darle fortaleza al poder del Estado y planifica para cubrir las necesidades de la población y así establece en su organización mensajes adecuados hacia la población, forma los líderes políticos que necesita para poder convencer a la población que ellos son los que mediante un buen proceso puedan alcanzar las necesidades claras de la población y planificarlas para convertirlas en satisfacción de esos pobladores. Los orígenes del Estado vienen desde el Tratado de Westfalia, convertir sociedades feudales en estados y realmente materializar dos cosas importantes, porque ese nuevo orden que dio el Tratado de Westfalia da dos aspectos que son vitales: la soberanía nacional y la integridad territorial. ¿Sobre quiénes? Sobre ciudadanos con una cultura y unos valores y una idiosincrasia común. Ese ciudadano en un territorio forma la nación. El territorio es reconocido como el ámbito espacial y el Estado tiene unos estamentos legales que producen todo el esfuerzo necesario para alcanzar el bienestar general de la nación. ¿Cómo se estructura el poder del Estado? ¿Cómo va a caminar ese Estado? Mediante los campos, el desarrollo de esos campos económicos, sociales, políticos y de seguridad y defensa. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, hay un estamento jurídico que es aceptado por los ciudadanos y que permite la convivencia en el Estado, en la estructura geográfica que tiene para conformar la nación, pobladores y territorios. El estamento jurídico es la constitución del Estado y ahí debería de estar todo lo necesario para que ese Estado produzca bienestar general. Si no produce, todos quienes manejan el Estado no sirven para el beneficio de desarrollar ese Estado, para brindar bienestar general. Si lo que produce son conflictos, esos individuos que conforman el Estado no sirven para eso y deben ir a un proceso de reorganización de su cabeza para ver qué es lo que pasa que no han podido alcanzar el bienestar general. Hay conceptos básicos sobre soberanía y fíjense, tres elementos de la soberanía. Un elemento que tiene que ver con el estamento legal institucional autónomo. Entonces, se necesita la soberanía popular. ¿Por qué? Porque el ciudadano va a escoger libremente a quienes lo van a dirigir.
Si no hay ese estamento legal institucional autónomo, con una constitución autónoma y totalmente independiente, la soberanía popular no se materializa. Lo segundo, si no existe un territorio donde está asentado el Estado y que sea libre e independiente, no hay soberanía territorial. Segundo elemento. Y tercero, si no se elige libremente un gobierno que represente a la población y que dirija al Estado, no hay soberanía electoral. Entonces, para poder ser realmente soberanos y materializar el concepto de soberanía, que es el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente su territorio, a escoger sus leyes y a defender su territorio. Entonces, lógicamente, no hay soberanía. Por eso es que es tan importante entender que para materializar todos los planes necesarios, de manera que se fortalezcan quienes quieren ser soberanos, tiene que estudiarse lo que significa la planificación estratégica que derive en un concepto estratégico nacional. Hasta el año 96, nosotros entregamos en el año 97 todo lo que fue el concepto estratégico número 17, donde se preveía perfectamente cómo fortalecer el poder del Estado en los 4 campos, no solo en lo que es la seguridad y defensa, sino también en la parte política, económica, cómo fortalecer el Estado. Y esos planes de empleo para fortalecer el poder del Estado fueron entregados, lo que se supone que todo gobierno transitorio y que deberían de llegar las personas que conozcan el cómo desarrollar el Estado, deben pedir realmente qué existe como planes para fortalecer su sector. Y esa es la manera como podríamos tener un Estado fuerte que no sea débil ante las presiones que tienen en frontera, que no sea débil para contener el delito interno y externo que presiona, que no sea débil para contener las presiones de otros países, que no sea débil para ser dependiente de otros estados y realmente convertir la política nacional en un ejemplo de autonomía funcional, para así concebir un Estado libre de influencias externas e internas que produzcan realmente cosas que no deben ser, como la corrupción del Estado, como la burocratización, como los elementos de debilidad en los cuales la mayoría de los estados latinoamericanos están sometidos a presiones y no están produciendo el bienestar general de la nación. En tal sentido, debo dar un campanazo del por qué es tan importante conocer el Estado, conocer cómo se puede fortalecer el poder del Estado, porque así era Venezuela en el año 1890 y la cartografió el cartógrafo francés Robelin. Miren cómo era Venezuela, así era Venezuela. Por la debilidad del Estado, de nuestras guerras intestinas, de esa guerra federal tan violenta, por los caudillos, por los autócratas que se dicen líderes, por los que se disfrazan de general y que no saben absolutamente nada de lo que son fuerzas armadas en beneficio de la seguridad y defensa, por los que lamentablemente han permitido esta exacción de nuestros territorios y que el pueblo realmente no tiene la seguridad y defensa y el desarrollo funcional debido. Por eso tenemos que estudiar esta materia. Por eso, distinguidos alumnos, es que hay que internalizar a aquellos que quieran ser políticos, que el político debe ser líder político y después convertirse en estadista para comprender lo que significa el manejo del Estado. Fíjense, vamos a ver
2 videos más en donde la Venezuela marítima tiene que ver. Y eso se desconoce. La mayoría de los políticos venezolanos no conocen no solo cómo fortalecer el poder del Estado, sino que no saben cuál es esa otra Venezuela que está al norte de Venezuela territorial, de Venezuela de tierra, que es la Venezuela territorial marítima, que son 750.000 kilómetros cuadrados al norte, que están prácticamente abandonados, porque hay desconocimiento de los políticos de lo que significa esa otra Venezuela territorial marítima. Así es la Venezuela marítima de acuerdo a los diferentes convenios bilaterales firmados hasta la presente fecha. Y fíjense, es una Venezuela que tiene inmensos recursos en todo este espacio, que todo nuestro territorio insular, territorial, de tierra, ha generado y que por diferentes convenios y otro entre 13 países con los cuales colindamos en el Caribe, hay 7 con los cuales no hemos podido delimitar aguas marinas y semarinas, empezando con nuestra hermana República de Colombia, que lamentablemente nos tienen en ascuas lo que significa el ejercicio de la soberanía territorial y que hay un territorio que se está perdiendo porque se desconoce lo que significa realmente algo tan importante, porque es un territorio delimitado, perfectamente plausible que nosotros consideremos eso un territorio igual que lo es Caracas y que lo están abandonando, que es la fachada atlántica. Entonces, comprender todo eso es entender que Venezuela delimitó tratados desde el año 78 con los Países Bajos, con República Dominicana, con la República de Francia, con Trinidad y Tobago, pero que está pendiente por delimitar con muchos otros países y estamos perdiendo la oportunidad de limitar nuestras áreas marinas y submarinas hasta 200 y 300 kilómetros, con lo cual esa posibilidad de ser realmente un territorio libre y soberano, si no hay límite, no lo podemos ejercer. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que la soberanía es un derecho que tiene el pueblo, primero a elegir libremente su gobierno, a escoger libremente sus leyes, a convertirlas en lo que ese pueblo culto con todo el desarrollo de universitarios que hay en nuestra población, en donde muchos de ellos lamentablemente se han tenido que ir de nuestro país. Hay que traérnoslos, atrayéndolos cuando tengamos realmente una soberanía integral, en donde esa soberanía popular y soberanía electoral sea un hecho. Segundo, la Venezuela de esa soberanía territorial debe ser garantizada por el Estado. Lo dice la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Lo dice la Constitución Nacional por intermedio de una organización estructurada, profesional, de trayectoria con tradiciones de miles de años, en donde lo nuestro hace 200 años se ha constituido en una profesión que requiere de mucho proceso de entender lo que significa el uso de las armas. No es que le entreguen las armas a cualquier persona y al día siguiente crean que es militar. No, requiere de proceso de formación para entender lo que es la soberanía, para entender cómo actuar en el momento que es un comandante y está independiente en un determinado territorio, saber de táctica, saber de estrategia, conocer la política del Estado y entenderla en toda su extensión. Las acciones generan precedencia jurídica, las omisiones un legado de entrega. En la actualidad existen riesgos a la soberanía nacional de nuestra Guayana, de algunos territorios que están
en nuestro sector marítimo y por omisión o acciones indebidas se han relegado procesos de reclamos. Se han relegado y no están formando de comisiones de acuerdos internacionales para preservar nuestros derechos en áreas vitales de nuestro territorio nacional. Destaco esto, queridos alumnos, porque es necesario un campanazo para darnos cuenta que el secreto para materializar soberanía es conocer nuestro territorio nacional, luchar por la libertad, ser libres, independientes, no depender de nadie en el exterior, no depender de partidos políticos, de nadie, porque así es como se materializa la democracia, así es como se materializa el Estado, ya que con estos tres componentes tendremos territorio nacional. Tenemos un camino y un inmenso territorio para desarrollar, libre, democrático, territorio con muchas cosas bellas que realmente materializan un efecto beneficioso para todos. Pero quienes dirigen el país, esos políticos, debemos exigirles que sean preparados profesionalmente, líderes políticos que se transformen en estadistas. Y tercero, que conozcan cuál es la misión y visión de un Estado, que está ligada exclusivamente a el bienestar general de la nación. Bienvenidos al exclusivo mundo de esos líderes integrales para el progreso de nuestra querida Venezuela. Que tengan un feliz día.